Ok, bueno, entonces vamos a nuestra tercera y última parte de la clase uno. Estábamos viendo los conceptos básicos de estadística. Entonces ya vimos lo que es una población, Recording in progress. muestra y la parte de dato, ¿vale? Entonces, ojo aquí. Entonces dijimos que los datos es todo aquello que denotan a los eventos, es decir, va relacionado, es como las respuestas, por decirlo así. Entonces, si nosotros, insisto, preguntamos por la comida preferida, no podemos decir azul, no tiene sentido, porque no forma parte de nuestro respectivo evento, ¿vale? Y bueno, los datos, a su vez, se tienden a clasificar o subclasificar en datos cualitativos, ¿m? Y el otro son datos cuantitativos. Pero ojo, datos cualitativos son aquellos que denotan una cualidad, ¿sale? Es decir, por ejemplo, si hablamos, vamos a ponerlo aquí, ejemplo, estado civil de una persona. ¿Vale? Entonces podemos decir soltero, casado, divorciado, viudo, viuda, etcétera. Entonces aquí estamos hablando de datos que nos dan una cualidad. Por ejemplo, si decimos, ¿cuál es tu color preferido? Ah, ok, mi color preferido es azul, negro, rojo, estamos escribiendo una cualidad, ¿sale? O bien, si nosotros, a ver, déjenme poner aquí, color preferido, coma, color preferido. ¿M? O bien, si por ejemplo hablamos de comida favorita, que es lo que ahorita hicimos, es un ejemplo de un dato cualitativo. ¿Mm? Bien, entre otros, ¿vale? Entonces, todos los que expresen una cualidad serán justamente datos cualitativos, así lo dice su nombre, ¿vale? Entonces, aquí déjenme poner ejemplos en color verde, ¿vale? Ok, vamos ahora al otro tipo de datos que son los datos cuantitativos. ¿Mm? ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Son aquellos que denotan una cantidad, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner así, ejemplo, ok, la edad, ¿sale? Porque, por ejemplo, si yo digo, a ver, Jesús Gabriel, ¿cuál es tu edad? Él no me va a responder azul o rojo, porque no está expresando una cualidad, sino quiero un número. O tampoco yo le voy a decir, ¿cuál es tu edad? Y me dice otoño. Eso no tiene nada que ver, ¿sí me explico? Porque no estoy pidiendo una cualidad, más estoy pidiendo una cantidad, ¿vale? Entonces, en datos cuantitativos, un claro ejemplo es la edad, porque si yo, ¿cuántos años tengo? Ah, 28, 32, 56. Entonces, es un número que está expresando, ¿vale? Por ejemplo, la parte de las calificaciones. Si, por ejemplo, alguien me dice, ¿cuánto saqué? No voy a decir, saqué pizza. Eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces decimos un número, 6, 7, 8, 10, 9, etcétera. Es decir, es un número el que está denotando al final. ¿Vale? Por ejemplo, si decimos, vamos a suponer, bueno, ahí tenemos calificaciones, por ejemplo, si preguntamos, vamos a suponer, coeficiente intelectual. ¿Mm? Ese es otro ejemplo donde se está denotando por un número. O por ejemplo, si decimos precio, pensemos que nosotros vamos a comprar algo a la tienda, un refresco, y no le decimos, o pues si sabemos que no está el precio y le preguntamos a la cajera, oiga, ¿cuánto cuesta este refresco? Ella no me va a contestar rojo. ¿Sí me explico? Porque no tiene sentido, ¿vale? Estoy pidiendo un dato numérico, una cantidad, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con los datos cuantitativos y los datos cualitativos? Ok. Y bueno, a su vez, los datos cualitativos y los cuantitativos tienen otra clasificación, ¿vale? Entonces, fíjense bien. A ver, por ejemplo, bueno, terminen de anotarlo, por favor. Si aún no lo hacen, avísenme, por favor. Bueno, en lo que terminan, déjenme ponerle el nombre al video de la segunda parte.
Por cierto, en lo que van anotando, una pregunta porque lo necesito para esta primera clase. ¿Quién de ustedes no tiene el paquete de Office instalado en su computadora? Levante su manita, por favor, nada más, de manera virtual. Ok, Luis. Ajá. Ah, claro, quien no tiene el paquete de Office. Me estoy refiriendo a los programas de Word, Excel. Bueno, en particular necesitamos Excel. ¿Quién no tiene Excel en su computadora? Ok, entonces todos lo tienen menos Luis. Ok. Ah, tengo dos personas. Dinora también no lo tiene. Ok, bueno. Ahorita les voy a enseñar otra forma porque sí los vamos a necesitar. No se preocupen aquí. ¿Vale? Ok, bien. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Los programas se pueden usar por cuéntanos de email. Sí, justo eso es lo que vamos a hacer, porque lo podemos hacer de manera virtual. Pero ahorita les digo cómo se hace, ¿vale? Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, dentro de los datos cualitativos, y aquí lo voy a colocar, datos cualitativos, se tienden a subdividir en datos cualitativos, nominales, que son, fíjense bien, déjenme ponerlo en otro color. Los datos cualitativos nominales son aquellos que expresan una cualidad en un orden, ¿sale? Es decir, hay un ordenamiento dentro de dichas cualidades. Por ejemplo, a ver, los sacramentos de la Iglesia Católica. A ver, ¿alguno de ustedes me puede explicar cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? A ver, se empieza por el bautizo. ¿Qué más se hace después? Confirmación, comunión. Antes la comunión, exactamente. Comunión, después sigue la confirmación, ¿m? Después la boda, ¿sale? Que es el casamiento, déjenlo pongo así como casamiento. Y hay un orden, es decir, yo no puedo decir que primero hago la comunión y después me bautizo. ¿Sí me explico? No, no tendría sentido, debe de llevar un orden. Entonces son los datos que describen una cualidad, pero están ordenados. Dígame, Leslie, ¿qué pasa? A veces creo que también como las mujeres, o bueno, también como los hombres, se pueden hacer como la iglesia, que es como de 15 años o algo así cuando es que tienen fiesta. Bueno, yo Que, no la tuve, pero, ajá. o sea, sí, creo que es algo así se puede hacer también. No, es que no recuerdo el nombre, porque sí hay un nombre específico. Sí son 15 años, pero no me Sí, acuerdo cómo se sí, yo llama. tampoco no lo sé, pero sé que también entre como la boda y entre la confirmación también se puede hacer como sobre una fiesta o algo así como agradecimiento, no sé. Ok, vamos a Acción ponerle de aquí gracias, 15 creo que años. se llama. ¿Cómo? Acción de gracias, algo así creo que se llama. ¿Cuándo son los 15 años? Sí, Ok, vamos a ponerle así 15 años o acción de gracias, ¿me decías? sí, por los 15. Ah, ok, ok. Digo, es que sí me acuerdo que había un nombre, pero no me acuerdo. Pero vamos a dejarlo así. Y viene el casamiento, ¿sale? Yo no puedo Bueno, decir, a ver, a un recién nacido voy a aplicarle un casamiento. No tendría sentido. Entonces, son datos que tienen una cualidad, pero llevan un orden. También otro ejemplo donde se puede ver el estatus de una persona. Yo no puedo decir, pues, ¿qué creen? Que estoy soltero y después voy a quedar viudo. No, pues que primero tengo que casarme, ¿no? Entonces llevan un orden, ¿vale? ¿Dudas?
Ok. Y tenemos los cualitativos ordinales. ¿Mm? Son aquellos que expresan una cualidad arbitraria. ¿Mm? Es decir, que aquí no es tanto que importe el orden. ¿Por qué? Porque al final si yo digo, ¿cuál es tu color favorito? Me pueden decir azul rojo, pero no hay un orden de aparición. Es decir, es aleatorio. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Y bueno, dentro de los datos cuantitativos, tendríamos nosotros el caso de cuantitativos discretos, ¿m? Que bueno, son aquellos donde se tiene un número finito de resultados. ¿M? Es decir, finito quiere decir que haya hasta donde termine, ¿sale? Por ejemplo, la cantidad de hermanos que se tienen, ¿sale? Por ejemplo, a ver, Paula, ¿cuántos hermanos tienes? 5. 5, ok. Entonces ahí ya tenemos un número en particular, 5. Ok, perfecto. Dinora, ¿cuántos hermanos tienes? Soy hija única. Ah, entonces aquí nada más tenemos 0, pero hay un número finalmente, ¿vale? Ok, gracias. Cristian, Tengo dos. 0, ok, perfecto. Ok, Sarai, ¿cuántos hermanos tienes? Una. Una. Entonces, ojo, eso es un número finito porque sabemos cómo contarlos. Es decir, no puedo decir, yo tengo 900 hermanos. Eso es imposible. Imagínense. No, 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 no da. 900 no es válido. A lo mucho y hasta los años 90, creo que el límite era tener 15 hermanos. Pero estamos hablando de familias muy grandes, ¿vale? Ok. Otro ejemplo de un dato cuantitativo discreto es la edad. Yo no puedo decir, tengo 950 años. Eso no es posible. Sabemos cuáles son, por ejemplo, todos los resultados posibles. Desde 0 años, que es el nacimiento, 72, 75, 80, quizás puede variar, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Otro ejemplo de un dato cuantitativo discreto puede ser, pensemos en un dado, los resultados posibles, que sabemos que van a ser, espérame, déjenme, resultados posibles. Por ejemplo, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, 5 y hasta llegar al 6, ¿vale? ¿Dudas? Ok. Y tendríamos aquí los cuantitativos continuos. Estos son aquellos donde hay un número infinito de resultados, ¿vale? ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, si pensamos en ¿hasta dónde acaban los números? Los números son infinitos, ¿no? Exactamente, eso es un tipo de dato cuantitativo continuo, ¿sale? Porque no sabemos hasta dónde va a terminar, ¿vale? Bien, por ejemplo, otro dato, el peso de una persona. Pues estamos de acuerdo que estamos haciendo muy generales, ¿no? No sabemos el peso de una persona de cuántos años. Ok, yo puedo decir 5 kilos, 10 kilos, 72, 102, 90 kilos. Es decir, hay muchos números porque yo no estoy especificando, solamente estoy diciendo de manera general el peso de una persona.
¿vale? Ahí sí puede haber muchas variaciones. ¿Dudas hasta aquí con los datos cuantitativos continuos? Ok, perfecto. No, Saray, aquí estamos. Ujú. Ok, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, también los datos, déjenme ponerlo así, los datos por el orden de aparición pueden ser, y aquí lo vamos a denotar, datos no agrupados, y estos por definición son aquellos que están en forma de lista. ¿Mm? Es decir, hay una lista en las cuales están enfocados los respectivos datos, ¿vale? ¿Dudas? Ok, y el otro tipo son los datos agrupados. ¿Mm? ¿Y cuáles son los datos agrupados? Son aquellos que se presentan en una tabla, ¿vale? ¿Dudas? ¿Ok? Y bueno, ya que estamos hablando de una tabla, las tablas a su vez se tienden a clasificar. Entonces tenemos, vamos a anotarlo así, se tienen dos tipos de tablas, ¿vale? La primera es la tabla estática y tabla dinámica, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Déjenme poner una imagen para que podamos entender el concepto de tabla estática. ¿Mm? Déjenme, estoy copiando la imagen. Por ejemplo, cuando hablamos de una tabla estática, este es mi ejemplo, aquí decimos que estamos preguntando sobre los periódicos más leídos, entonces ahí tenemos como varias propuestas, se llaman estáticos, ¿por qué? Porque los periódicos no son un número, ¿sale? Sino aquí está estático hacia como una marca o un nombre en particular. Por ejemplo, aquí dice el Universal, lo leen 12 personas, la Prensa 25, el Norteño 35, el Sol de Tampico 15 y así sucesivamente, ¿vale? Caso contrario a una tabla que de pronto es, fíjense bien, déjenme aquí, voy a colocarlo, una tabla dinámica donde del lado izquierdo tendríamos nosotros como un cierto número de intervalos, es decir, tendríamos aquí números y aquí son nada más palabras. Bueno, en resumen, por decirlo así, una tabla va a ser estática cuando haya un dato cualitativo del lado izquierdo, es decir, que define una cualidad. Por el contrario, hay datos cuantitativos si es que hablamos de una tabla dinámica, ¿vale? Es decir, son números al final. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, y aquí tenemos otro concepto que está en las tablas que dice frecuencia, ¿sale? Que ahorita vamos a definirlo. Pero, a ver, no sé si pueda continuar. Si no han terminado, por favor, nada, más háganmelo saber.
Ok, continuamos entonces. Bien. El otro concepto que nos falta es el concepto de frecuencia. Entonces, una frecuencia en estadística es la repetición, bueno, lo voy a poner no la repetición, es la aparición de los datos de manera consecutiva. ¿Mm? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y aquí voy a utilizar esta tabla. Por ejemplo, la frecuencia en este caso es que el universal es repetido o está apareciendo de manera consecutiva 12 veces, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. O en el caso de la tabla dinámica, donde dice el número de clases que se da de 10 a 19 clases, lo hicieron 10, es decir, hubo 10 de 10 a 19 clases, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto al concepto de frecuencia? Dile por qué, dile no. Me caí mal, me salió malo. ¿Me salió Ok. mal? Ya nos enteramos de Naile y lo que está pasando con su pequeña. Ok, bueno. ¿Dudas? Muy bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, indíquenmelo, ¿eh? Los espero sin problema. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Pues vamos a estudiar, porque nuestro siguiente tema son las representaciones de la información. Déjenme colocarlo así. Representaciones de la información en estadística. Ok. A veces es muy útil utilizar un diagrama para poder identificar qué es lo que estoy haciendo o qué significa en lugar de una tabla. Entonces vamos a empezar con el primer concepto, que es justamente la gráfica de barras. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la gráfica de barras? Es la representación en barras de una tabla estática. ¿Mm? Y que nos ayuda mediante la frecuencia a determinar la tendencia de dicha información. ¿Mm? Eso es una gráfica de barras, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Bien, anótenlo en lo que voy a traer ejemplos correspondientes a gráficas de barras. Miren, por ejemplo, y déjenme poner esta, es un claro ejemplo. Ay, espérame. Hay una tabla y aquí dice sabor, chocolate, vainilla, fresa, brownie y chicle. Quiero pensar que es con respecto a la parte de los helados. Entonces aquí nos dice que de los votos el chocolate fueron 18, vainilla 10, fresa 8, brownie 12 y de chicle 2. Entonces aquí está representada nuestra información en este gráfico de barras. Eso es realmente, utilizan barras, la información es de una tabla estática, es decir, hay una cualidad y se representa mediante la frecuencia todo lo que se ha obtenido acá, ¿vale? ¿Dudas? Ok, y la pregunta es, ¿cómo ustedes van a hacer una gráfica de barras? Bueno, pues vamos a tener que utilizar Excel, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, ustedes anoten esa parte. Ujú.
Bueno, fíjense bien. Vamos a un ejemplo. Ok. Representa en un diagrama de barras la siguiente tabla. Bueno, fíjense bien. ¿Cuál es la tabla? Déjenme traerla. La tabla me indica cuáles son los tacos de preferencia, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme traer mi tablita. Ahí está. Entonces, nos indican que, por ejemplo, tacos de pastor tiene una frecuencia de 12 personas, de suadero 22, cochinita 15, alambre 18 y dorados 7 personas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok, fíjense bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar primero la parte de Excel. Entonces, fíjense bien. Ok, ya estamos viendo mi presentación de Excel, ¿verdad? Ok. De aquí nosotros tendríamos la respectiva frecuencia. Déjenme aumentar el tamaño. Ahí está. Primero vamos a sacar el total. El total, recuerden, es la suma, y podemos hacerlo mediante el comando suma, de 12, 22, 15, 18 y 7. ¿Vale? Quiere decir que en total fueron entrevistadas 74 personas para conocer los gustos por esos tacos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a armar la gráfica de barras? Lo que vamos a hacer es seleccionar mi tabla. Entonces, seleccionamos. ¿Vale? Y le vamos a dar en el menú insertar. Posteriormente me dice aquí gráficos recomendados, ¿sale? Y voy a utilizar nuestra respectiva gráfica de barras. Voy a seleccionarlo aquí donde dice columnas en 2D, aquí está, y ya me está indicando con la frecuencia los tacos que se prefieren. De pastor dice que hay 12, de suadero tenemos que hay 22, de cochinita son 15, de alambre son 18 y dorados son 7. Y ya vieron cómo se creó mi diagrama. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me puedes repetir? Es que me está... Sí, claro. A ver, primero, déjenme borrarlo otra vez. Ahí está. A ver, seleccionamos primero la tabla antes del que diga total. Ahí lo seleccionamos. Posteriormente vamos al menú que dice insertar y vamos a buscar aquí donde dice gráficos recomendados. Hay uno que dice aquí insertar gráfico columnas de barra. Le damos aquí clic y vamos a donde dice columnas en 2D. La primera seleccionamos y ya me aparece cómo se elabora dicha gráfica, ¿vale? ¿Dudas? Profe, una pregunta, ¿Qué pasó? creo que ya no tarda en terminar la clase. O sea, Ujú. la tarea va a ser referente a estas gráficas, por eso nos está enseñando a hacerlas. Exactamente. Ustedes van a hacer las gráficas en Excel, ¿vale? ¿Dudas? No. Ok. Ahora, ¿pero qué sucede si ustedes no tienen Excel? No hay problema. Voy a dejar de presentar y fíjense bien. En nuestras cuentas institucionales tenemos nosotros, y déjenme aquí, voy a ir, a ver, les voy a compartir. Aquí tengo abierto LSIA, ¿vale? Entonces, fíjense bien. En todas nuestras cuentas donde estamos en Classroom, siempre aparece estos 9 puntitos, ¿vale? Que dice aplicaciones de Google, ¿vale? Vamos a darle clic y vamos a ir a donde dice hoja de cálculo. En términos de nuestro correo institucional tenemos esta ventaja, que tenemos la hoja de cálculo. Se abre, ¿sale? Y aquí tendríamos que vamos a poner en blanco, ¿sale? Crear una hoja de cálculo, le voy a poner en blanco, ¿sale? Y ya vieron que me aparece mi tabla de Excel, ¿sí o no? Ok. Aclaro, esto es para los que no tengan Excel o que no quieran utilizarlo, no hay problema. Esta es la opción que les da la universidad, ¿vale? Entonces, fíjense bien cómo lo vamos a trabajar. Déjenme seleccionar los datos de los tacos.
¿ok? Y traigo eso mismo, ahí está, ¿vale? Ahí ya lo tendríamos. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? De igual manera, vamos a seleccionar la información hasta donde dice dorados y vamos a ir a donde dice insertar. Y aquí, ojo, vamos a ir a la opción que dice gráfico, ¿sale? En gráfico, espérenme, porque me creo me creo un gráfico circular, pero aquí donde está la opción que dice tipo de gráfico, vamos a ponerle aquí que sea gráfico de columnas. Y ahí está justamente la gráfica de barras, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ujú. Luis, ¿sí quedó claro cómo se hace? Ok, ¿vale? Entonces, claro, me lo va a mandar como una gráfica circular. Sin embargo, aquí donde dice tipo de gráfico en la parte de configuración, nosotros lo podemos cambiar. Es este que dice gráfico de columnas. Y ya me aparece el gráfico que yo tengo. Es lo mismo que tenía en Excel, ¿vale? ¿Dudas? Ahora, nada, lo único que ustedes tienen que hacer es poner los datos bien, tanto en Excel como en la hoja de cálculo, ¿vale? ¿Dudas? Pero usted va a mandar el problema, o sea, tal, y nosotros vamos a hacer la tabla y de ahí vamos a hacer la gráfica. Exactamente, ¿vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Bueno, voy a dejar de presentar entonces y déjenme regresar a la presentación original y voy a traer la gráfica de barras que ya debemos de haber realizado, ¿vale? Déjenme, voy a traerlo para completar el ejercicio. Voy a traer el de la hoja de cálculo, a ver. Ok, aquí está mi gráfica, le tomé una captura y entonces ya la pongo acá, ¿vale? Entonces, yo les voy a dar la tabla y ustedes tendrán que pasarla a Excel o bien a la hoja de cálculo para poder crear su gráfico, ¿vale? ¿Dudas? Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien, para ir cerrando ya nuestra clase del día de hoy. Tenemos dos materias y va a haber entonces tarea por cada materia. En álgebra les voy a poner problemas que vimos ahorita con respecto a que si ganaba o perdía la bolsa, exactamente así como estos que tenemos acá, ¿vale? Y para la tarea de fundamentos estadísticos va a haber dos, es decir, uno es un cuestionario sobre conceptos, es decir, que si yo digo, a ver, ¿cuál es un dato cualitativo nominal? Y pongo varias opciones, entonces ustedes tienen que seleccionar una. Y la otra es sobre la creación de gráficos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Ok, Profe, una ¿qué pregunta, pasó? ¿el examen vale igual el 60% y los trabajos el El 40, así lo dejamos. 40%? ¿Vale? Ok, ¿preguntas adicionales? ¿No? Ok, bueno, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, les agradezco que hayan asistido a nuestra primera clase y les deseo que sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, muchas gracias. De nada, hasta luego.